Como todos sabrán, hace un par de años se produjo uno de los más grandes terremotos que haya azotado a Perú. Yo tenía 2 años cuando ocurrió. En ese momento vivía en un pequeño departamento junto con mis padres. Recuerdo que claramente ese día era de noche. Yo y mi madre nos habíamos quedado en la casa y mi padre fue a trabajar. Todo estaba tranquilo cuando de repente todo empezó a temblar. Para ponerlos en contexto, yo vivía en un octavo piso. Y en ese momento el edificio parecía licuadora de las vueltas que estaba dando, porque ni siquiera podía levantarme y mantenerme de pie sin caerme. Mi madre empezó a gritar, obviamente, está velando por su seguridad y la de su hija pequeña, mientras que yo estaba allí haciendo de chill porque no sabía lo que estaba pasando. Para colmo, en ese momento también estaba saliendo del baño. Mi madre me había bañado y, como sabrán, estaba con las pompis al aire. Así que, una vez que mi padre llamó a mi madre, ella, en vez de cambiarme, solamente agarró una toalla y me expuso al frío de la noche para poder bajar hacia el primer piso. Fue una experiencia no traumática, pero sí atemorizante, porque en ese momento no podía decir que fue lo peor que me había pasado, porque yo aún no tenía uso de razón y quien lo vivió de verdad fue mi madre y también mi padre. Y bueno, fueron los 8 pisos más largos que se hayan bajado en la historia de la humanidad, porque mi madre tuvo que quedarse aferrada a las barandas porque le empezaba a entrar un vértigo que flipas. Y yo, como si nada en el mundo importara excepto dormir. Las ventajas de ser pequeña. A veces no puedes entender lo que está pasando, incluso si es serio. Afortunadamente ese momento terminó bien y pudimos llegar al primer piso, aunque desafortunadamente hubo algunas cosas que no salieron como se debían. Por ejemplo, por la desesperación mi madre terminó olvidando la llave del departamento y cuando llegó mi padre resulta ser que él no tenía tampoco su copia de la llave del departamento, la razón por la que tuvimos que quedarnos en la casa de mi abuela esa noche. Pero ahí no termina la cosa. Cuando ya estuvimos a salvo en la casa de mi abuela, ocurrió la cosa más graciosa en la noche. Ya había pasado el terremoto y todos estábamos bien, estábamos durmiendo y yo, que era muy traviesa, decidí darles el susto de sus vidas a mis padres. ¿Cómo? Simple, me salí de la cuna. No pregunten cómo me salí de la cuna porque ni yo misma sé cómo me salí de la cuna. Me paré debajo de la cama y empecé a moverla. Y para que entiendan un poco más, la cama no era una cama normal, era como de esas camas de hospital que puedes movilizar para todos lados. Y yo empecé a moverla poquito, obviamente, porque no soy Hulk para poder mover una cama, ni siquiera sé que tiene ruedas. Y mis padres saltaron de la cama y me tomaron en brazos pensando que era una réplica del mismo terremoto que había azotado. Afortunadamente, mi abuela al rescate le dio y entonces mi abuela vino para salvar el día y le pegó tremendo coscorrón a mi padre que si lo hubiera dejado marca probablemente no podría trabajar ahora. Y a mi madre también le metió tremendo coscorrón como si fuera su hija. ¿Por qué? Porque nuera y suegra ve esta relación. Y esa es la historia de cómo aprendí a no molestar a mis padres mientras duermen y a no meterme con mi abuela. Fin.